Hola a todos. Hace mucho tiempo, la verdad, que no subo nada nuevo a mi canal, pero hoy, pues como ya podéis ver, estamos ya publicando un nuevo vídeo con novedades frescas, como son estos vagones ofrecidos por la empresa Galvani Works. Durante este tiempo, la verdad es que he visto con sorpresa cómo este canal superaba los 1000 suscriptores. Y antes de empezar el vídeo, pues agradeceros a todos el seguimiento que habéis hecho de este canal, que estáis haciendo. Espero y me alegro que disfrutéis de los vídeos que he ido publicando tiempo atrás. Y bueno, pues que también se disfrutéis de los vídeos que vengan en un futuro. Que aunque mis obligaciones actuales me impidan publicar vídeos con la frecuencia de antes, pues por lo menos sí intentar hacer vídeos de vez en cuando, y sobre todo pues cuando salen novedades interesantes, que por otro lado también he visto que son los vídeos que más interesan. Y bien, pues empezamos este vídeo con los vagones JJPD, como ya he comentado, de la empresa Galvani Works. Como de costumbre, pues vamos a hablar un poco de cómo le va y cómo les ha ido a estos vagones en nuestra querida Renfe. Hemos de decir que estos vagones entraron en servicio a partir de 1979 y fueron construidos por la Maquinista Terrestre y Marítima según un diseño estandarizado de la UIC, que en este caso es de origen francés. Se trata de un vagón que ha circulado por varias redes europeas y que en España pues también se aprovechó este diseño, como tantos otros vagones que se fueron adquiriendo durante la década de los 70. Dentro de la política de Renfe, de tener un parque de vagones de mercancías más especializado que antaño. Se trataba de que el vagón se adaptara a la carga a transportar y no al revés. Y en este caso, los vagones se adaptan a la mercancía paletizada, ya que durante las finales de los años 60 y durante los años 70 se generalizó la utilización de los palets como unidad de manipulación de carga en la industria, en el comercio. Y estos vagones son óptimos para este tipo de transporte. Tenemos una apertura lateral casi total que nos permite manipular las cargas con carretillas elevadoras. La entrada en servicio de este tipo de vagones dejó obsoletos a todos los vagones cerrados que existían hasta en ese momento en la red, como por ejemplo los J400.000 y los J600.000, que eran vagones de construcción reciente, pero que con la entrada de este tipo de vagones perdieron gran parte del protagonismo. Recordemos que con los vagones cerrados convencionales, la manipulación de la carga se realizaba de forma manual, ya que la carretilla lógicamente no podía acceder a todos los rincones del vagón. Estos vagones convivieron con los vagones cerrados tradicionales y también pues con otros tipos de vagones de paredes deslizantes, en este caso propiedad de la empresa Transfesa. Esta empresa dispone de otros tipos de vagones que además están preparados para circular en el extranjero y que podemos decir incluso que se trata de tipos más modernos incluso que los vagones adquiridos por Renfe. Pero bien, estos vagones han transportado muchos tipos de cargas. En los últimos años podríamos decir que su especialización se basa en el transporte de piezas de automoción, sacos de cemento o productos agrícolas y de alimentación. Son mercancías que se prestan mucho a ser manipuladas en palet y por tanto estos vagones se adaptan perfectamente. Pero otro de los cometidos que también tuvieron estos vagones, sobre todo en sus primeros años, fue el transporte de paquetería. Al principio, como el servicio Paquete Express, que luego mutó en Paque Express durante los años 90, y que al desaparecer en 1995 siguieron realizando el transporte de correo durante un par de años más, aunque en este caso transporte gestionado por la unidad de negocio de transporte combinado. Era habitual ver estos vagones en trenes expreso, sobre todo aquellos que no podían superar la velocidad de 120 km por hora, ya que recordemos de que estos son vagones de mercancías y que, dependiendo del peso, podían alcanzar la velocidad de 120 km por hora. Hubo prototipos de vagones JJPD, en este caso furgones, matriculados como furgones, de J2, que tuvieron bogies preparados para circular a 160 km por hora, aunque parece ser que o no se obtuvieron los resultados adecuados,
o bien la reforma era cara para la expectativa de vida que tenían estos vagones dentro de ese servicio. Lo cierto es que a día de hoy, junto con los vagones JPD de ejes de la serie 700.000, estos son parte fundamental de la Renfe que ahora mismo conocemos, Renfe Mercancías Sociedad Anónima. Y todavía siguen circulando muchos de ellos, a pesar de que algunas unidades ya han sido dadas de baja. Pero de momento no parece que haya planes para adquirir nuevos vagones y por tanto estos seguirán circulando. Son vagones que todavía cumplen con su cometido, a pesar de que en su concepción ya estén un poco desfasados. Dicho todo esto, pues hablemos ahora un poquito de Galvani Works. Galvani Works es una empresa pues, que apareció en el mercado a finales de 2016 y cuyo primer modelo precisamente fueron los vagones JJPD. Tenemos aquí. Las primeras versiones fueron versiones en color verde, con los colores actuales de Renfe Mercancías, y han ido sacando varias versiones hasta que a finales del año 2017 pues por fin nos han aparecido referencias aptas para los que nos gustan los vagones de color rojo óxido, es decir, los vagones de los años 70, 80 y hasta mediados de los años 90, que recordemos que fue cuando se empezó a cambiar los colores del parque de vagones de mercancías. El lanzamiento de estos modelos pues fue bastante polémico, y no por la calidad del producto en sí, sino por el precio que entendíamos, yo incluido, de que era bastante elevado. Con los últimos lanzamientos de Galvani Works tenemos modelos ya a un precio bastante más razonable que el que se planteó inicialmente, y esto, junto con las versiones que han aparecido ahora, es lo que me ha llevado ya a adquirir algunas unidades de este tipo de vagón. Es un vagón muy interesante, es un vagón que nos puede servir para ser utilizado desde en expresos hasta en trenes de mercancías, y que hasta la fecha pues nos hemos tenido que conformar con aquí reproducciones de pintados de Roco o incluso de Electrotren, de vagones que no son exactamente el vagón del que dispone Renfe. Ojo, que esos vagones en sus versiones transfesa sí que son reales, tanto los de Electrotren como los de Roco. Pero las versiones Renfe evidentemente no son reales, aunque durante muchos años nos han venido haciendo el apaño. ¿Y estos vagones realmente son españoles? Pues la marca que está comercializando estos vagones realmente lo que nos está vendiendo son vagones Hobbytrain en su versión Renfe. Este vagón, como ya hemos comentado, circula por varias redes. En Suiza circula un vagón que es prácticamente idéntico al español, y Galvani Works afortunadamente ha sabido ver esta oportunidad y nos ofrece las versiones españolas de los vagones, que como podemos ver son bastante aproximadas al prototipo real. Aquí tenemos los vagones en cajas, se han vendido hasta ahora en parejas, salvo alguna unidad aislada que ha sido vendida suelta, y con versiones en las que no hay dos vagones iguales, lo cual lo hace muy interesante. A mí también me gusta de que vendan dos vagones en parejas, puesto que nos permite hacer composiciones más largas y también de esta manera pues tener numeraciones distintas de los vagones, puesto que si los vagones vendidos por unidades al final acabamos comprando varios del mismo y al final tenemos un montón de clones en nuestras composiciones que a la gente que se fija en el tema de las matrículas pues no les agrada del todo. Yo la verdad es que no tengo esa manía, pero hay gente que efectivamente se fija mucho en las matrículas. Y bien, pues tenemos aquí dos versiones. Esta versión es puramente época 4 y también pues de principios de los años 90, por lo que podríamos hablar también de inicios de la época 5. Tenemos un vagón normal y luego aquí otro que sería un furgón de paquetería, que este iría pues con trenes de paquetería y también pues en trenes expreso. Una cosa que cabría añadir es que los vagones que estaban matriculados como furgones llevaban conexión de calefacción, manguera de paso para la conexión de calefacción a 3000 voltios desde la locomotora al tren. Estaban pensados para trenes de viajeros. En este estuche, pues ya hemos comentado, tenemos aquí los vagones, puramente época 4. Y aquí tenemos otros dos vagones
de los cuales tendríamos un furgón de paquete express, que conforme prestaba el servicio, a principios de los años 90, y luego tendríamos una versión un poco extraña, que se trataría de un vagón que podríamos decir que sería de época 5, ya que se trataba de un vagón reparado. Como podemos ver, el techo es de color rojo óxido, pero los bajos son de color gris. Y esto, desde mi punto de vista, afea un poco bastante el estuche, puesto que ya no son dos vagones que, digamos, coincidieran en época. Pero a este, pues a lo mejor con un poco de envejecido, podríamos hacerlo pasar como un vagón de la época 4. Y nada, tenemos el estuche, en el que se muestran los vagones en parejas. Aquí se nos muestra la marca original del vagón. Y nada, pues vamos a abrir la caja. Bien. Abrimos la caja, retirando la cubierta. Y tenemos por la presentación habitual en muchos modelos de vagones de mercancías. Cubierta de plástico transparente. Y los vagones en sí envueltos en el film transparente que nos previene que el modelo sufra rayaduras. Y ya teniendo el modelo en las manos, pues tenemos un modelo cuyo peso no es que sea llamativo, pero pienso que puede ser suficiente. No sé, no es un peso muy allá, pero habrá que ver en la vía si se nos comporta perfectamente el vagón. Tenemos aquí detalles pintados, como por ejemplo los volantes, los reguladores de freno. Tenemos aquí un peldaño bastante bien reproducido. Sí que hay que decir que los detalles como son los volantes de freno no tienen la posición exacta del vagón de Renfe, pero sí que es bastante aproximada, por lo que no tendría mucha objeción con ello. Tenemos aquí un portaetiquetas tampografiado. Este detalle no me gusta tanto. Y luego pues tenemos un acabado bastante bueno, aunque la elección de los colores, en el caso concreto este, de la versión Paquete Express, no me acaba de convencer. Este gris lo veo demasiado pálido y luego el gris del techo es prácticamente blanco. Yo hubiera elegido este tono para el techo y luego aquí un gris más oscuro, prácticamente negro, que era el color que llevaban, por ejemplo, los coches de viajeros. Y que, por ejemplo, en la versión de Rocco lo tenemos. Y ese es el color que hubiera preferido tener. Pero no está nada mal, tampoco está mal. Seguimos viendo buenos detalles, como por ejemplo una reproducción bastante buena de los bogies Y21, que aunque el empate sería el de 1,8 metros, en vez de 2 metros, yo tampoco le doy tanta importancia a estas cosas. Es un bogie Y21, como el que llevaba, y para mí eso ya es suficiente. Tenemos un detalle muy bueno, como es este asidero que tenemos aquí, que es de metal. Y luego pues nos vamos a la parte más importante del modelo para mí, que sería el testero. En este caso está reproduciendo el testero que corresponde a los modelos españoles. Aunque estas partes de aquí vemos que son completamente lisas. En los modelos españoles tenía un refuerzo en forma de aspa en estos paneles. Pero por lo demás es el diseño que corresponde al modelo español. Los topes son rectangulares, como corresponde al modelo español, y además una topera bastante bien reproducida y completa. Tal vez lo único que nos faltaría sería la manguera para la conexión de 3000 voltios de calefacción, que este vagón, como sería un furgón, debería llevarla. Aunque bueno, es un detalle desde mi punto de vista menor. Además que si tuviéramos una manguera aquí, probablemente entorpecería el movimiento del enganche, que por otra parte vemos que es bastante suave. Aunque tenemos aquí el peldaño un poquito voluminoso y a lo mejor nos juega una mala pasada en alguna curva cerrada, pero así en principio el giro del enganche es suficiente. El vagón es largo, pero tampoco exageradamente largo, por lo que yo creo que puede tener un buen comportamiento en vía. Tenemos aquí los bajos, pues bueno, bajo típico de un vagón de mercancías. Si bien no reproduce los equipos de freno de vacío que deberían de llevar estos vagones, el freno dual que llevaban, estos ya salieron de fábrica con freno de aire comprimido. Pero, bueno, realmente tenemos un vagón que tiene el aire total
al modelo español, se puede decir que es una reproducción bastante exacta y para mí totalmente aceptable, lo cual hace que me resulte interesante el modelo. Bueno, tenemos aquí la versión Pack Express y vamos a ver de esta caja la versión que tenemos aquí un poquito rara, que podríamos decir que es un híbrido entre la época 4 y la época 5. Más bien diría yo que es una época 5, ya que este chasis gris, esto corresponde a colores de cargas, pero curiosamente el resto del vagón se mantiene igual. Sí que podemos ver, por ejemplo, que el logotipo de Renfe se encuentra así como un poco descolorido, lo cual le daría un toque de realismo. Y también algo interesante, y que Galvanic Works le ha dado mucho énfasis en sus reproducciones, es el cierre de los paneles de forma desordenada, que como vemos no tiene continuidad la línea diagonal. Y esto es algo que pasa en la realidad, y de hecho se ve mucho, sobre todo ahora en los últimos años, que los vagones ya son viejos y que ya no se tiene tanto cuidado con ellos como cuando eran nuevos. Es de destacar el acabado, que es un acabado así mate satinado, que a mí personalmente me encanta. Y nada, pues vemos aquí los detalles, el testero, el que ya hemos dicho, y luego nos vemos aquí el otro lado de la versión que tenemos aquí de que las inscripciones pues fueron repintadas sobre fondo blanco, lo cual a mí me hace pensar de que este vagón se ha basado en un vagón real que ha existido, que ha tenido esta decoración parcheada. Me hace pensar en ello, la verdad. Y que lo cual pues también le da un toque muy interesante al vagón. Le da un toque interesante porque ya es un vagón diferente, pero a la vez siendo real. Este vagón la verdad es que merece un envejecimiento, puesto que la versión que tiene se nota que es un vagón parcheado y así con la pintura tan limpia cuesta un poquito de creer. Yo creo que este vagón se merece un envejecido y es posible que algún día me ponga yo con ello. Bien, hemos visto este conjunto, pues vamos a ver el conjunto desde mi punto de vista más interesante, que sería el de los vagones en rojo óxido integral, que corresponde a la época 4 y a principios de la época 5. Así que nada, vamos a ver uno de los dos vagones, como por ejemplo este. Y aquí ya podemos ver de que el vagón pues tendría el acabado que tenían estos vagones conforme salieron de fábrica. Tenemos aquí pues idénticas calidades, idéntico detalle respecto a las versiones que hemos visto antes y que, como digo yo, reproducen prácticamente al 100% el vagón español y que por tanto les da mucho interés. Podemos ver además un detalle de muy buen gusto y que para mí es muy importante, y es que se han reproducido las matrículas Renfe en los testeros, lo que le da el aire auténtico de este tipo de vagones conforme circulaban en nuestra red hace unos cuantos años. Bien. Como ya hemos dicho, idéntica calidad. Y ya por último, pues vamos a revisar el vagón de Paquete Express, que como vemos pues es idéntico al anterior, pero con la inscripción de paquetería. Este, pues ya decimos, formaba parte de Trenes Expreso y también pues de trenes postales, trenes de paquetería, que también hubo en la red durante los años 80 y hasta principios mediados de los años 90. Vemos que también tiene las matrículas Renfe, como corresponde, y la verdad es que esta decoración le da incluso hasta un toque como más atractivo incluso respecto a la otra versión. Pero vamos, la verdad es que en cuanto a detalle y decoración, sobre todo se puede decir que la decoración está muy trabajada, pues me encuentro bastante satisfecho con la compra, la verdad. A pesar de que su precio pues no sea realmente económico, pero tampoco es lo que se estaba pidiendo al principio por ellos. La verdad es que estoy contento con ello.
pasamos a realizar la prueba de rodadura de estos vagones sobre la maqueta. Como podremos ver a continuación, la separación entre estos vagones no es exagerada, estando esta entre un término medio entre la gran separación de los vagones de MF Train y la reducida separación de las últimas realizaciones de Arnold. Visto esto, realizaremos la clásica prueba de los vagones pasando por dos desvíos a curva y contracurva, siendo ellos de radio 1. Nuestra locomotora YY será la encargada de realizar la demostración. Se trata de vagones de tamaño mediano tirando a grande, lo cual podría complicar su inscripción en estas curvas. Pero como podemos ver, y como veremos en las siguientes imágenes, pasan perfectamente por esta curva, lo cual nos indica que el peso de estos vagones, aunque pareciera ligero, es el adecuado, y las cinemáticas de enganche están perfectamente diseñadas y ejecutadas, lo cual permite de que los vagones realicen los movimientos de forma totalmente suave y sin aspavientos ni amagos de descarrilo. En esta imagen ampliada podemos observar de que las cinemáticas trabajan al máximo para poder inscribir los vagones en la curva, tanto remolcados como empujados. Puestos estos vagones en una composición junto a otros, dan una imagen espectacular. Y las pequeñas diferencias que tienen los modelos respecto al modelo real se ven totalmente disimuladas, prevaleciendo la imagen de auténticos JJPD de Renfe. Como hemos podido ver en la maqueta, pues se trata de vagones que cumplen perfectamente con su cometido. Reproducen de una forma prácticamente exacta el modelo real. Circulan perfectamente por la maqueta. Y además, con la nueva política de precios de la marca, podemos decir que ya estamos pagando una cantidad más acorde con lo que se nos está ofreciendo. Por lo que estamos de enhorabuena con estos vagones y yo sin duda alguna pues lo recomiendo. Puesto que, por ejemplo, para formar un tren expreso, con comprar un paquete de estos ya tenemos suficiente. Podemos comprar muchos más. Podemos hacer un tren puro de vagones o comprar un par de paquetes y completar la composición con vagones J, de Arnold o de Rocco. La verdad es que estamos de enhorabuena a los aficionados que tras años comprando locomotoras sin parar, pues por fin tenemos marcas como esta, como MF Train, incluso como Mavar, que nos están ofreciendo vagones de mercancías auténticos de Renfe y que por fin podemos formar composiciones coherentes y reales, y además con modelos que tienen un detallado excelente. Así que nada, pues a seguir disfrutando de nuestros trenes. Espero que os haya resultado interesante este vídeo, y nada, pues hasta una próxima ocasión. Saludos a todos. Como hemos podido ver en la maqueta, pues se trata de vagones que cumplen perfectamente con su cometido. Reproducen de una forma prácticamente exacta el modelo real. Circulan perfectamente por la maqueta. Y además, con la nueva política de precios de la marca, podemos decir que ya estamos pagando una cantidad más acorde con lo que se nos está ofreciendo. Por lo que estamos de enhorabuena con estos vagones y yo sin duda alguna pues lo recomiendo. Puesto que, por ejemplo, para formar un tren expreso, con comprar un paquete de estos ya tenemos suficiente. Podemos comprar muchos más. Podemos hacer un tren puro de vagones o comprar un par de paquetes y completar la composición con vagones J, de Arnold o de Rocco. La verdad es que estamos de enhorabuena a los aficionados que tras años comprando locomotoras sin parar, pues por fin tenemos marcas como esta, como MF Train, incluso como Mavar, que nos están ofreciendo vagones de mercancías auténticos de Renfe y que por fin podemos formar composiciones
coherentes y reales, y además con modelos que tienen un detallado excelente. Así que nada, pues a seguir disfrutando de nuestros trenes. Espero que os haya resultado interesante de este vídeo. Y nada, pues hasta una próxima ocasión. Saludos a todos.